Buenos días a todos. En esta presentación se expondrán los temas de migración y retos múltiples. Aquí se muestra el esquema que ordena esta presentación, por lo que observaremos los distintos puntos a profundizar, empezando por el objetivo, el cual les dará a conocer conceptualmente los temas de diferencias socioculturales, migración y retos múltiples, profundizando en cómo influyen en los aspectos psicológicos, lingüísticos y de aprendizaje formal en infantes en etapa de párvulos y escolares de cuarto año básico. Para construir este trabajo se realiza una investigación exhaustiva de los temas, indagando en fuentes y bases de datos confiables para obtener una base teórica y fundamentación científica. La migración, según Sassi Valenzuela 2016, era conceptualizada como la respuesta a la curiosidad humana, por la cual se presentaban retos a la capacidad de adaptación que poseen los seres humanos al encontrarse en un nuevo hábitat y contexto. Actualmente, de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones 2018, se le denomina migración al desplazamiento que realiza una persona fuera del lugar de residencia habitual de forma permanente o temporal. Enmarcando el concepto de migración, es necesario tener en conocimiento que este fenómeno social afecta a nivel nacional e internacional, haciéndose más presente y evidenciándose de mejor manera al ir en aumento gradual en los últimos 20 años, llegando a un total de 281 millones de personas migrantes en el año 2020, Portal de Datos Mundiales sobre Migración 2021. Particularmente en el país de Chile, se estima que 1,5 millones de personas habitantes en el territorio nacional son personas de origen extranjero, lo que se traduce en el 7,9% de la población nacional. La migración era impulsada por las necesidades de supervivencia a raíz de situaciones comprometedoras con la calidad de vida y su relación con el entorno. A finales de los años 70, en relación a la crisis económica, política y social, se genera un nuevo patrón de movilidad de la población ante el deterioro económico y el confrontamiento social. Actualmente se han incrementado los movimientos migratorios provocados por las crecientes brechas entre el país de origen y al que migran, en las aristas del nivel de renta, servicios y la garantía del disfrute de derechos. La migración posee una lista extensa de sus tipos, entre los cuales resaltan la migración internacional, en la cual el sujeto se desplaza a través de la frontera hacia un país que no es de su nacionalidad. La migración de retorno es cuando el sujeto regresa a su residencia de origen luego de haberse ido por un tiempo. La migración laboral es aquella que surge como un desplazamiento con un fin laboral, comprendiendo no solo la búsqueda de empleo, sino de inversiones. Luego, la migración regular es en la que el desplazamiento se ajusta a las normas y leyes que rigen la entrada, salida, permanencia y retorno, por lo que también se encuentra la irregular, en la que hay un movimiento migratorio externo al margen de las leyes y normas internacionales que regulan la entrada y salida de un país a otro. Tal como menciona Cangue Peña 2017, la migración puede no afectar el neurodesarrollo de los niños. Aún así, sí influye a nivel psicológico, al ser un fenómeno externo del sujeto, visibilizado esto en sus áreas sociales, psicomotrices y cognitivas. Dentro de este marco, la migración conlleva un cambio que en el entorno, lo que demanda el proceso de aprendizaje adaptarse a este cambio para poder construir conocimiento, el cual se retiene y codifica para ser almacenado, lo que construye la memoria, factor fundamental en el desarrollo. Además, se produce una dificultad en el almacenamiento y un déficit de atención a consecuencia de un desequilibrio emocional. Particularmente en esta etapa se establecen diversas bases de desarrollo, como el desarrollo emocional y social, que influyen en la convivencia escolar. La migración en esta etapa es un factor relevante en la convivencia y adaptación, ya que genera cambios en el niño al experimentar diferentes emociones y sentimientos. Sobre el desarrollo lingüístico, los factores que participan en este corresponden a factores familiares, ya que las brechas de desigualdad en el desarrollo del vocabulario se atribuyen a la lengua materna y a la educación de la madre, lo que conlleva un menor número de oportunidades educativas desde la edad de los 3 años, aunque los niños de esta etapa escolar adquieren un nuevo vocabulario con cierta facilidad y rapidez, pero también acentuando sus elementos pragmáticos como respetar los turnos de habla. De igual manera, los niños hijos de migrantes están más dispuestos a desarrollar la alfabetización al encontrarse con educadores respetuosos de su cultura, por lo que si no es así, su escolarización se ve afectada. Asimismo, por carencias ambientales y malas prácticas pedagógicas en torno a su condición, conllevando al abandono escolar y la dificultad lectora producto de lo mencionado. Particularmente en escolares de cuarto año básico, la migración afecta en una serie de procesos que participan en su aprendizaje y desarrollo cognitivo, puesto que es un determinante en el rendimiento académico y que se considera influyente en el desarrollo de la memoria, y con este se empieza a formar una identidad híbrida ante la mezcla de culturas. Por otra parte, los aspectos emocionales y relacionales
Los estudiantes migrantes suelen moldear sus comportamientos en función del grupo en el que se desenvuelven. Aunque si les resulta difícil relacionarse, adaptarse al nuevo sistema educativo y a los códigos éticos, pueden llegar a desarrollar comportamientos agresivos e indisciplina. Además, al inicio se enfrenta con situaciones estresoras que provocan tristeza, miedo, preocupaciones recurrentes y baja autoestima, lo que a su vez provoca problemas de socialización. La migración es un agravante para la adaptación del escolar, debido a que el idioma puede ser un factor de burla, lo que provoca temor a expresarse. Por otro lado, los niños migrantes que no presentan una amplitud del vocabulario léxico de acuerdo a su edad están en potencia de presentar dificultades para lograr el éxito académico al no comprender el lenguaje oral y escrito, presentando dificultades al leer. Sumado a esto, la migración suele ser un factor recurrente en la desigualdad económica y vulnerabilidad social. Además, este es un factor influyente que favorece el desarrollo cognitivo y el nivel semántico, al expresarse de forma escasa y con oraciones breves. Los alumnos inmigrantes establecidos recientemente tienden a presentar un rendimiento escolar semejante o ligeramente más bajo que sus pares. Sin embargo, estudiantes que llevan 3 o más años residiendo en el país logran mejores resultados académicos, destacando logros superiores en matemáticas. La primera concepción de sordoceguera, de acuerdo a Oviedo 2019, surgió aproximadamente en 1839, siendo etiquetada como una enfermedad que afecta la visión y la audición. Debido a esta y a la poca información o conocimiento sobre el tema, las personas con sordoceguera eran consideradas como seres ineducables. Actualmente, la sordoceguera es reconocida como aquella condición de discapacidad combinada de los sentidos de vista y el oído, la cual dificulta el acceso a la información, su habilidad de comunicación y rango de movimiento. Mundialmente, la discapacidad de retos múltiples representa el 0,2 y el 2% de la población mundial. Sin embargo, hay mucho desconocimiento sobre esta. ASOSAI 2018. Este desconocimiento conlleva también al no entregarle el nivel de relevancia que tiene, lo que acentúa las barreras de aprendizaje y participación que presentan. Particularmente en Chile, no hay registro de cuántas personas se ven afectadas por esta discapacidad al no ser reconocida singularmente, por lo que hay un gran desafío para que ésta sea reconocida. Acuña 2019. El motivo de por qué no hay datos concretos de cuántas personas presentan sordoceguera en el mundo y en Chile es porque esta no está reconocida en todos los países, ya que la Federación Mundial de la Sordoceguera, junto con Sense International del año 2017, solo 19 países de los 50 participantes indicaron reconocer esta discapacidad como oficial, ya que suele englobarse con la discapacidad visual o auditiva individualmente. La etiología de la sordoceguera se divide en dos ramas. La primera son los factores biológicos de nacimiento, ya que se presenta en el sistema nervioso central como una lesión amplia y difusa. La segunda de estas ramas se atribuye a situaciones externas, ocurridas a lo largo de la vida del sujeto y que conllevan a la pérdida parcial o total de la vista y el oído. Por esto, la sordoceguera se separa en congénita y adquirida, según sus causas. La congénita es en la que se nace con la afectación a nivel auditivo y visual, presentándose a su vez en el transcurso de los 2 primeros años de vida. En cambio, se le denomina adquirida a la pérdida auditiva y visual después de los primeros años, cuando ya se ha alcanzado la comunicación. Debido a la inhibición de las dos vías sensoriales, estos niños tienen sus procesos cognitivos alterados en comparación a un niño con una desviación típica y dependen de la percepción táctil para tener acceso a la información del mundo exterior. A raíz de esto, la atención y la percepción deben trabajar juntas para distinguir las funciones y características e interpretarlas, logrando adquirir conceptos elementales del mundo, potenciando el sentido del tacto. Su memoria se va creando con la estimulación táctil, manipulando objetos y diferenciando las texturas de estos, desarrollando y creando una imagen mental del mundo y sus conceptos con la memoria espacial. En cuanto a los procesos superiores, los sentidos permiten que el sujeto adquiera conocimiento, tomando conciencia de las diferentes sensaciones que perciben y enfocando su atención en decodificar la información, discriminación y diferenciando las sensaciones percibidas. Por otra parte, los niños que se encuentran en la etapa de párvulos, al tener una percepción distorsionada, se genera en ellos un aislamiento y angustia, lo que puede desencadenar un encierro en sí mismo o una reacción negativa al ser tocado. Además, necesitan acompañamiento de una figura significativa como sus padres. Sin embargo, esta relación puede verse dañada por el estrés que atraviesan los niños al requerir intervenciones médicas extensas. Los criterios lingüísticos comienzan con el aprendizaje del sistema Braille, un sistema de lectura que se ejecuta con los dedos de ambas manos, a través de la presencia táctil.
Los infantes durante la etapa de párvulos tienen múltiples secuencias para la presentación de letras. La más sugerida por la Organización Nacional de Ciegos Españoles es el método Tomillo, la cual presenta grafemas a través del tacto, originando el aprendizaje al reconocer las diferentes grafemas y trabajando los aspectos fonológicos y aspectos semánticos por medios del tacto, explorando elementos básicos del sistema. Estos elementos suelen confundir al sujeto al comienzo del aprendizaje de las letras, que son simétricas. Esta dificultad es aún mayor, ya que el aprendizaje de lectura en sistema braille va de un proceso más simple, como la letra, a lo más complejo, como la palabra o frase. Asimismo, se observa comúnmente que los niños en esta etapa suelen tener dificultades en la lectura silábica, omitiendo letras, sílabas y palabras. Se observa dificultades en la lectura silábica, pero así mejorando tanto en el nivel semántico como el léxico, en la medida que vayan decodificando las palabras a través de la percepción táctil de los diversos puntos del sistema, los cuales están dotados de significados, creando una representación mental de estos. Así, el nivel sintáctico irá ordenando correctamente las palabras, frases y oraciones a través de una práctica sistemática. La pragmática se irá desarrollando a medida que se vaya comprendiendo la dinámica de una interacción durante un intercambio comunicativo. Algunas indicaciones que favorecen al estudiante durante su adquisición de la lectura en código braille son, por ejemplo, la discriminación táctil, por la cual se construye el conocimiento de las texturas que pueden caracterizar un objeto, lo que también promueve su caracterización de elementos, habilidad que les ayudará a su vida diaria. De la misma manera, si el sistema braille favorece en el aprendizaje de la etapa de estos niños, tanto el aspecto lectoescritor como matemático, teniendo en cuenta el sistema de numeración universal y empleando signos tanto específicos del área matemática como en general, en el cual, de acuerdo al contexto, cambia el significado. Por ejemplo, el signo de admiración representa también en las matemáticas el signo de suma. En esta etapa, los niños ya tienen adquirida, integrada y almacenada en su memoria una visión del mundo externo, gracias a la percepción táctil y a la atención de lo que percibe, pero además tienen ya almacenada la información de la lectura y escritura en braille, por los aspectos táctiles de los grafemas, por lo que ya las trabajan tanto de forma individual como en máquinas de escribir en el sistema braille. De acuerdo a Martínez y Polo 2004, los escolares sordos-ciegos poseen memoria muscular sobre los puntos y sus correspondientes, por lo que los niños marcan de manera mecánica las teclas que corresponden, o bien de puntos que forman cada letra en la pauta, manualmente. En este periodo, la socialización es un factor importante para el desarrollo físico-emocional y puede verse perturbada por la sobreprotección de los padres, privado la oportunidad de que desarrollen su autonomía. En cuanto a los aspectos emocionales, el aislamiento tanto sensorial como comunicativo que presentan los niños sordos-ciegos dificulta la comprensión del entorno y de hacer entender sus pensamientos y necesidades, lo que genera en muchas ocasiones problemas de conducta ante la frustración. Para que el niño pueda comunicarse requiere intercambios de emociones mutuas, desarrollando sensibilidad social y regulación de emociones. No obstante, esa implicación emocional se ve alterada debido a que los problemas del contacto visual y lenguaje impiden entablar una atención recíproca en intercambios emocionales. Los escolares que presentan la discapacidad de retos múltiples tienen dificultades en ciertos niveles, particularmente en el nivel fonológico, que se ve afectado el movimiento de los labios al no poder observar ni escuchar las palabras con su pronunciación. Sin embargo, no significa que no pueden usar su voz, ya que pueden hacer sonidos de diferentes expresiones que acompañan sus gestos. A propósito del sistema de comunicación, se encuentra la lengua de señas. Esta lengua forma patrimonio cultural tanto de las personas sordas como sordociegas, y los estudiantes suelen ya tenerla adquirida a esta edad. Pues si la discapacidad viene de nacimiento, durante los primeros años el niño adquiere, sin embargo, si la discapacidad se adquiere después, se empieza a trabajar con la base de la lengua oral que tenían desarrollada antes de adquirir la sordoceguera. La mayoría de los niños sordociegos conservan algún resto funcional que son un punto específico de trabajo para mejorar su relación con el entorno, ya sea visual o auditivo, siguiendo esta línea a pesar que su principal canal de información y comunicación es el tacto. A través de la representación oral, como lo del sistema braille, también se encuentra la lengua de signos, como conjunto de signos a través de un sistema adquirido, el cual se materializa a través de las manos y es accesible para los niños si se usa a través del resto visual funcional o si es adaptable al tacto, es decir, al sistema dactilológico o escritura en palma. La escuela es un contexto primordial en los aspectos sordociegos y es relevante que tengan una educación formal temprana y especializada, puesto que se requieren enfoques educativos especiales y exclusivos para así asegurar las oportunidades que les permitan alcanzar plenamente su potencial, logrando también un desarrollo de sus habilidades específicas a su contexto. Los escolares con sordoceguera en aspectos de aprendizaje formal son capaces de aprender a leer, escribir y realizar operaciones en matemática.
aun cuando el sistema de lectura y escritura táctil que utilizan sea distinto, lo cual es complejo, puesto que tienden a ejecutar estos aprendizajes en ambas formas, tanto en el sistema braille como en el sistema de escritura convencional. Esto implica que el proceso de aprendizaje sea constante. En conclusión, la migración es una variable conceptual que influye en aspectos del desarrollo y aprendizaje de los alumnos y retos múltiples. Es una variable biológica en la que se ven afectadas dos vías de entrada de información, por lo que se determina que una semejanza directa entre ellas es que ambas son factores que obstaculizan o que significan una barrera para su aprendizaje y su desarrollo integral. Sin embargo, aunque ambas signifiquen la barrera que se interpongan entre el desarrollo y el sujeto, poseen diferencias que permiten entender mejor su grado de afectación. Estas variables, al afectar a los estudiantes, resultan relevantes. Identificar qué factores repercuten en el niño de forma negativa para posteriormente intervenir en los procesos escolares de este. Finalmente, a raíz de esta investigación se ha reflejado la importancia de una atención temprana en los alumnos, para que sus variables biológicas y contextuales no sean un impedimento para que se desarrollen plenamente en todos los ámbitos de su vida, como a nivel interpersonal, escolar, laboral, social, etc. Se necesita incorporación de talleres, los cuales enseñan al público el sistema braille y lengua de señas, para así tener un acercamiento afectivo con los niños sordos ciegos. Por otro lado, se necesita que el Estado incorpore en todas las aulas educacionales traductores, los cuales sean profesionales de gran ayuda para que el niño migrante se sienta comprendido y no incorpore conducta negativa como lo hacen frecuentemente.